Hola, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Es un gusto, es un privilegio estar una vez más con ustedes a través de este medio para aprender un poco más de la palabra del Señor. Este es el espacio del estudio bíblico online, en donde nos encontramos cada viernes o para poder compartir y para poder escudriñar un poco lo que dice la palabra del Señor acerca de algunos temas que son relevantes para nuestro crecimiento espiritual y fortalecimiento de nuestra fe. Esta tarde, o en esta oportunidad, quiero traer sobre la mesa el tema de la tentación. Este es el tema que vamos a estar escudriñando o que vamos a estar estudiando a la luz de la palabra, que es lo que la Biblia dice, cómo se origina la tentación, de dónde viene la tentación, uh, algunos de los efectos que tiene la tentación en nuestra vida y cómo nosotros podemos enfrentarnos a la tentación. Porque lo importante no es saber acerca de la tentación o qué es la tentación solamente, sino también darnos cuenta qué podemos hacer para vencer la tentación. ¿Qué hago yo para salir adelante, para salir victorioso? Bueno, las respuestas las tenemos en la palabra del Señor y esta tarde vamos a, vamos a verlo ahí. Le invito a que comparte esta transmisión, le invito a que haga a otros parte de este tiempo, de este momento en el que podemos escudriñar la palabra del Señor, compartiendo esta transmisión en su muro, ahí en algún grupo de amigos, etcétera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos instruye, el que nos capacita, Señor, y el que nos llena de esa sabiduría que necesitamos para poder vivir esta vida, Señor, agradándote a ti. Te pedimos que esta tarde, esta noche, en este momento, Señor, oh Dios, podamos tener claridad en nuestra mente, podamos ser iluminados por la presencia de tu Espíritu Santo, a razón de poder comprender lo que tu palabra dice acerca de este tema de la tentación. En el nombre maravilloso de Jesucristo, te doy las gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora. Amén y amén. Bueno, la tentación, hay diversas formas en las que proviene la tentación. Hay, hay por lo menos tres elementos que podemos considerar a la hora de pensar de dónde viene la tentación o dónde se origina la tentación. Es propicio decir también que las tentaciones no vienen de Dios, eso lo dice la Escritura y más adelante vamos a verlo en uno de los pasajes bíblicos. La tentación entonces se origina o son originadas, son propiciadas por parte de esos enemigos espirituales que tenemos, los ladrones de la bendición. Eh, a la luz de las Escrituras entendemos que nuestra lucha espiritual permanente es contra nuestra propia carne, contra la influencia del mundo y contra Satanás mismo y sus huestes espirituales. Obviamente esta no es una lucha o una batalla física que nosotros podamos ganar con armas mortales, armas forjadas por manos de hombres, sino más bien estas son luchas, estas son batallas que debemos ganar doblando rodillas, viniendo delante de la presencia del Señor, buscando la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo constantemente, para que a través de lo que su palabra nos dice, nosotros podamos estar listos para poder presentar defensa ante estas circunstancias que vienen a querer desviar nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay tentaciones entonces que provienen de otras personas. Nosotros debemos saber que en nuestro caminar con el Señor vamos a encontrar comentarios, vamos a encontrar críticas, señalamientos, cuestionamientos de otras personas. Personas que quizás están en contra de la palabra de Dios o que se oponen a la palabra de Dios. En este caso podrían ser personas que están apoyando, por ejemplo, otros pensamientos religiosos
otras teorías filosóficas o, o algo otros tipos de movimientos y pensamientos distorsionados que obviamente riñen y se sienten cuestionados y se sienten desaprobados por la palabra del Señor. Vamos a tener este tipo de oposición, pero también muy frecuentemente tendremos oposición o tendremos críticas y señalamientos de parte de aquellos que dicen compartir nuestra misma fe, aquellos que también dicen ser cristianos, pero, pero que en vez de construir, como que están enfocados en destruir. ¿Destruir a quién? Destruir a muchos de nosotros que estamos tratando de hacer la obra del Señor como Él nos ha llamado y nos ha mandado a hacerlo. Jesús mismo y sus discípulos muchas veces se enfrentaron cara a cara a este tipo de tentación y pruebas, a este tipo de circunstancias y de pensamiento muchas veces enfermizo. ¿Por qué enfermizo? Porque es con premeditación y alevosía. Estas personas piensan lo que van a decir. Estas personas estudian, te observan y posteriormente entonces vienen y atacan, dicen o comentan cosas contra ti o contra tu forma de pensar o contra tu manera de vivir el cristianismo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 1, encontramos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo. ¿A quién? A Jesús. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Algo curioso en esto es que fariseos y saduceos como que no cuajaban mucho, como que no se llevaban muy bien, tenían diferencias doctrinales, tenían diferencias de carácter interpretativo de las escrituras, tenían diferencias apreciativas acerca de el futuro, la eternidad, específicamente, por ejemplo, el caso de la resurrección de los muertos. Unos creían y otros no. Mas, sin embargo, dice que se pusieron de acuerdo. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle. En otras palabras, mi enemigo eh, y tu enemigo. Si tenemos un enemigo en común, pues nosotros podemos ser amigos. Mateo 19:3 dice: entonces se le acercaron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estas preguntas eran, como diríamos hoy, preguntas capciosas, ¿verdad? Preguntas con un doble sentido. No un sentido eh, como ahora la expresión doble sentido la entendemos como una expresión de carácter sensual, sexual o degenerado. No, esta pregunta era maliciosa, doble sentido en malicia, en maldad. Se le acercaron y le preguntaron, tentándole. Lo que ellos querían o la intención de ellos era que Jesús respondiera algo que fuera en contra de la verdad. Ellos torcían las escrituras, ellos torcían los principios bíblicos, ellos torcían el concepto bíblico, ellos torcían todo a fin de que si Jesús lo afirmaba pues, y Jesús les respondía afirmativamente, pues entonces ellos lo iban a acusar a él de hereje. Está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Eso me recuerda a la escena de Satanás en el jardín del Edén, cuando le dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín? Obviamente Dios no le había dicho eso a Adán y a Eva, por eso Eva le responde, no, estás equivocada. De todo árbol podemos comer, solo de ese no. Y ahí cambió todo el panorama, ahí cambió la estrategia de Satanás. Ahí ya había captado la atención de Eva. Lo mismo querían hacer estos hombres. Ahora en Mateo 22:18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora Jesús conocía la malicia del corazón de ellos porque él es Dios. Él tenía esa iluminación del Espíritu Santo. Nosotros debemos pedirle al Señor
Debemos pedirle al Señor que nos ponga o que nos dé ese discernimiento de espíritu para poder comprender y entender cuando alguien se nos acerca o alguien viene hasta nosotros para poder preguntarnos o hacernos algún comentario con la finalidad de tentarnos, con la finalidad de hacernos decir algo o comentar algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor y que estamos nosotros o corremos el riesgo nosotros de que podamos decir algo que no debemos decir o no debemos comentar. Así que usted y yo debemos tener mucho cuidado. Debemos tener cuidado de cuando respondemos. Por eso la palabra del Señor también nos enseña que todo hombre debe ser pronto para oír, pero debe ser tardo. ¿Para qué? Para hablar correctamente. Recuerdo también que en las escrituras un grupo de religiosos, de hombres religiosos, se acercaron a Jesús un día con una mujer y le dijeron, Señor, mira, a esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y, y la llevaron delante de él. Y todavía le dijeron, mira, la ley de Moisés nos manda a apedrear a este tipo de mujeres. Sí, pero la ley de Moisés no decía solamente que se debía apedrear a las mujeres, sino también al hombre. Y si la hallaron en el acto mismo del adulterio, ¿dónde estaba el hombre que estaba con ella en ese momento? Eh, en resumidas cuentas, estas situaciones a las cuales Jesús se enfrentó y que él conocía que era a causa de la malicia o de la maldad que había en el corazón de aquellos hombres, Jesús comprendió que era parte de la tentación, era parte del trabajo de Satanás en la vida de uh, estos hombres para poder desviar el propósito para el cual él había venido a esta tierra. Como vemos en estos pasajes, una manera en la que el diablo trabaja o tienta o prueba a la gente de Dios es a través de otras personas, a través de personas extrañas, a través de personas cercanas. A lo mejor ahí mismo, dentro de la congregación, hay alguien que está fraguando algo, ¿verdad? Contra los líderes, contra el pastor, y el Espíritu Santo lo revela, el Espíritu Santo lo saca a la luz. Usted debe tener mucho cuidado, yo debo tener mucho cuidado en la forma en que hablo, que me expreso, eh, más que todo cuando lo hago cuestionando o desechando o rechazando algo que alguien que ha sido puesto en autoridad sobre mi vida, pues está diciendo o está haciendo. Porque podríamos estar cayendo en este error de ser instrumentos de Satanás para servir de tentación para la vida de otra persona. Imagínense que Jesús se hubiese enojado. Imagínense que Jesús hubiese hecho un disparate ahí, porque en su humanidad él pudo haberse molestado tanto y haberle hecho caso a aquellos discípulos que le dijeron, Señor, haz que descienda fuego del cielo y que los consuma. En ese momento el plan de salvación se hubiese visto estorbado, en ese momento el plan de salvación hubiese cambiado radicalmente y el propósito de Dios no se hubiese cumplido en Jesucristo. Mas, sin embargo, Jesús sabía que debía pasar por esos procesos de tentación, al igual que vamos a pasar nosotros, al igual que va a pasar usted, al igual que quizás ha pasado ya usted, pero gracias a Dios está de frente al sol, está parado, está sostenido en la diestra poderosa de justicia de nuestro Señor y nos mantenemos como desde el principio plantados junto a corrientes de agua, dando fruto. Número 2, las tentaciones que provienen de nuestros propios deseos, o sea, de nosotros mismos. La tentación puede provenir de nosotros mismos, los deseos carnales, los deseos de la carne, eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, por medio de la cual alguien puede ser tentado.
usted y yo podemos ser tentados. Yo considero que esto es lo más peligroso. Este es el enemigo más fuerte a vencer, porque está en nosotros, vive con nosotros, va donde nosotros vamos, duerme con nosotros, está aquí. Y es este cuerpo de pecado, es este cuerpo de muerte. Y gracias a Dios, como dijo el apóstol Pablo, por Jesucristo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vencer el pecado y la tentación. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, dicen de la manera siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Principio número 1. La tentación nunca viene de Dios. La tentación no proviene de Dios. Dios la permite en nuestra vida, sí, pero no proviene de Dios. Lo dice la Biblia, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido, cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia pasión, en otras palabras, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o la pasión, después que ha concebido, después que se ha preñado, ¿verdad? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es un proceso. Prácticamente Santiago nos está diciendo y nos está explicando que este tema de la tentación que nace en nosotros mismos no es algo que se da de la noche a la mañana. Por ejemplo, hay personas que han caído en adulterio. Y yo siempre he dicho, el adulterio, como cualquier otra forma de pecado sexual, no sucede de la noche a la mañana. Hay un proceso por el cual el hombre o la mujer que cae en este tipo de situación o condición de pecado ha estado experimentando por algún tiempo algún conflicto emocional o algún conflicto que lo lleva a tarde o temprano a poner sus ojos, su mirada en otra persona que no es su esposo, en alguna persona con la que no está casado. Los pecados de tipo sexual comienzan con esa idea, comienzan con esa semillita sembrada en la mente. Posteriormente, esto es traído al corazón y en nombre del amor muchas veces se peca contra Dios. Quiero decirle que el amor es un atributo de Dios. El amor es un atributo eh, de las cualidades que están ahí presentes en la naturaleza de Dios. Y por supuesto el amor es uno de esos atributos maravillosos que el Señor nos ha heredado, nos ha trasladado a nuestro ser cuando sopla espíritu de vida en nosotros. Mas, sin embargo, debemos entonces reconocer que el amor, siendo un atributo de Dios, no puede estar sobre Dios. No podemos hacer cosas en nombre del amor que dañen a Dios, que dañen la santidad de Dios. No podemos hacer cosas en nombre del amor que sean pecado delante del Señor, porque entonces estamos poniendo un atributo, estamos poniendo una cualidad antes que la persona misma de Dios. Cada uno entonces es tentado de su propia concupiscencia, dice Santiago, porque es atraído y es seducido. Cuando algo a usted le llama la atención, cuando algo usted hace y, y después vuelve a ver hacia atrás y dice, es que si no hubiese sido por ese evento en mi vida, si no hubiese sido por ese momentito, yo no hubiera caído en esto. Fíjese que, por ejemplo, yo he estado analizando una noticia que recientemente eh, hemos conocido y es el caso de esta muchacha Flor, ¿verdad? Esta señora que, que fue su propio esposo quien la asesinó.
Todavía no se conocen pues todas las circunstancias porque está la investigación en curso, pero hay una mente maquiavélica ahí funcionando, ¿verdad? Hay una mente diabólica ahí funcionando. Y hay personas que se han pronunciado y han dicho, sí, este hombre iba a la iglesia y este hombre aparentaba aquí, aparentaba, sí. Es que la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo comprenderá? Solo Dios conoce los corazones de las personas y Dios es el único que puede cambiar los corazones y la vida de las personas. Por eso es que de esto no se puede culpar a la iglesia. No se puede culpar al pastor, no se puede culpar a los líderes. Yo me imagino que la congregación, la comunidad de fe a la que él pertenecía, hasta han de haber estado intercediendo, orando al Señor para que apareciera esta muchacha. Y gracias a Dios que así fue. Al final, pues aparece. Lamentablemente, pues ya había fallecido. Ella nunca estuvo desaparecida, ella estuvo muerta desde el principio. Desde antes de la denuncia de desaparición, ella estaba fallecida a manos de este depredador, a manos de este ser que tiene una mente torcida. Pero esa no es responsabilidad de la iglesia, no es culpa de la iglesia. La iglesia no cambia a nadie, el pastor no cambia a nadie. El único que puede transformar la mente y el corazón de una persona es Jesucristo, a través de una relación personal con Jesús. Y alguien preguntó en una oportunidad, ¿y qué es tener una relación con Jesús? Bueno, tener una relación con alguien implica de un doble compromiso, un compromiso de dar y de recibir. Tener una relación con alguien es saber que ese alguien va a estar ahí para ti, así como tú vas a estar para él o para ella. En nuestra relación con Jesucristo, el dar y recibir no se trata de lo que tú puedes hacer por él, sino más bien la obediencia que tú puedes darle a su palabra. Él ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros en este compromiso de relación que tenemos es ser obedientes y serle fiel. La Biblia misma dice que el Señor no quiere sacrificio, sino que requiere más la obediencia. Los sacrificios, los esfuerzos que nosotros hacemos, no los hacemos para ganarnos el favor de Dios, los hacemos porque somos obedientes a lo que la palabra del Señor dice. Entonces sacrificamos un poco los deseos de nuestra propia naturaleza, sacrificamos hasta donde nosotros podemos y nos es posible, sacrificamos esas pasiones que están dentro de nosotros y que tú y yo las conocemos, es que tú y yo sabemos cuáles son esas pasiones y esas emociones que se desordenan en nosotros y que nos llevan a pecar contra Dios. Ahora, como las conocemos y las identificamos, podemos traerlas delante del Señor y decirle al Señor que tome control de ellas, porque Él es el único que puede transformar, Él es el único que puede cambiar, Él es el único que puede arrancar de raíz todas esas cosas que nos estorban para crecer como Dios quiere que crezcamos en Él. Santiago dice entonces que el proceso comienza con una fijación, con una atracción, con un deseo, y somos seducidos por ese deseo. La ira misma, el rencor. Volviendo al caso este que conocemos, a lo mejor por celos, a lo mejor por algo que ella hizo y que a él no le gustó y que de ninguna manera nosotros justificamos eso y que de ninguna manera vamos a justificar ningún tipo de violencia contra la mujer o contra la niñez o contra quien sea. No es justificable la violencia cuando lleva, cuando lleva en sí misma la raíz del pecado. A lo mejor esa raíz de amargura se empezó a generar en el corazón de este hombre. A lo mejor esa raíz de resentimiento, de odio, de lo que sea, comenzó a trabajar en su corazón. A lo mejor él puso los ojos en otra persona y esta fue la mejor manera de librarse de su esposa, sea lo que sea. Eso comenzó con un pensamiento. Eso comenzó con una idea plantada en la mente. Eso comenzó con algo que él eh, siguió alimentando día con día. Las
Las pasiones se alimentan día con día, pero esa pasión va creciendo y se va convirtiendo en una bola de nieve que luego arrasa con todo. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y una vez que el pecado sale a la luz, una vez que el pecado se consuma, tú debes saber esto: cargarás con las consecuencias de tu pecado. Serás responsable de las consecuencias de tu pecado. Da luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pablo escribe a los romanos y dice que eh, la paga del pecado es muerte, pero también pone en la balanza el otro concepto, el de la bendición. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué escogemos? ¿Escogemos el pecado y la consecuencia del pecado, o escogemos a Cristo y la bendición de tener a Cristo en nuestro corazón? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, eh, toca el tema, por ejemplo, de la ambición y de las riquezas, y dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Si tu propósito es, si tu mentalidad es las riquezas, pues simple y sencillamente el diablo va a llegar por ahí y por ahí va a llegar la tentación. Y ese amor al dinero entonces es el que va a traer consecuencias a tu vida. El problema no es que tú tengas dinero, el problema es que no es que tú seas inteligente para los negocios y hagas buenos negocios y seas prosperado financieramente. No, el problema es que a raíz de esto, entonces la avaricia, la codicia entren a tu vida y entonces tú empiezas a competir con el otro y empiezas a ver al otro como el rival más fuerte o el rival a vencer. Entonces tú quieres tener más y quieres tener más y quieres tener más. El que tiene amor por las riquezas nunca se saciará. El que ama las riquezas, el que ama el dinero, entonces se está metiendo en un problema porque está sembrando raíz de todos los males, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que caen en tentación y lazo. Una persona que está amarrada, que está atada, después es una persona que está sometida a quien lo tiene atado. Los problemas con esos pensamientos vanidosos de riqueza es que una vez que tú empiezas a acumular y acumular y acumular riquezas, eres insaciable y después pasas por encima de quien sea y de lo que sea con tal de tener más y quiero más y necesito más a costa de lo que sea. Entonces hay personas que terminan metiéndose en negocios ilícitos, en agrupaciones ilícitas, y mire que estas son cosas que no las condena solo la Biblia. O sea, estas son cosas que las condena la ley de los hombres también. Es que usted no puede pasar encima de quien sea o hacer lo que sea con tal de tener más dinero. Ah, y llega un momento en que la gente no siente remordimiento. Por ejemplo, la historia esta de Pablo Escobar Gavidia, un narcotraficante de, de Colombia. Si usted lee la historia de este hombre, es un hombre que él sabía que lo que hacía estaba mal, sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero él lo hacía porque él quería más y más y más, porque era insaciable en todos los desarreglos, desajustes emocionales, pasionales y de ambición que él tuvo. Entonces, ya por último, el corazón del hombre se endurece tanto que simple y sencillamente mmm, no, no tiene límites, no puede parar y sigue y sigue y sigue. Y en muchas codicias necias, dice 1 Timoteo 6:9, y dañosas. El hombre no solo cae en tentación y lazo, sino en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces usted ahora ve que estas personas están aquí y de la noche a la mañana estas personas están aquí. Y entonces aquel que estaba aquí y que llegó hasta aquí eh, se vuelve se vuelve jactancioso, se vuelve engreído, se vuelve poderoso
y muchos los envidian y muchos quieren ser como ellos, pero están aquí y de repente ya no están. Y eso dice la Biblia. Que nosotros vamos a ver a los impíos prosperar y que ellos podrán estar aquí, pero de repente, así como la hierba se seca, así como la brisa arrebata la hojarasca, ellos también desaparecerán. Y ese es el momento triste, porque entonces se llevan de encuentro a su familia, a sus amigos, a aquellas personas que habían creído y confiado en ellos. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, qué lástima por alguien que tal vez ha estado trabajando espiritualmente en la vida de alguien y de repente este alguien comete un error y se equivoca y tiene que, y se lo lleva de encuentro a él. Qué lástima por aquella congregación cuyo pastor, por ejemplo, comete un error, se equivoca, comete un pecado y no se arrepiente, al contrario, se siente altanero, se siente soberbio, él cree que puede justificar su error, porque qué lástima porque se lleva de encuentro a su congregación, se lleva de encuentro el nombre de la iglesia, se lleva de encuentro la fe cristiana. Y entonces la gente después ya no dice fulano de tal, sino los evangélicos, los cristianos, las iglesias evangélicas. Ahora, en esta categoría de tentación, en esta categoría de tentación en la que son nuestros propios deseos la fuente de la tentación misma, los viejos deseos del hombre que se supone ya murió, ya fue sepultado, pero que muchas veces nosotros nos encargamos de estarlo resucitando, ¿verdad? A veces nosotros nos creemos Dios y que tenemos el poder de resucitar al hombre que ya murió en nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos considerar entonces que ese viejo hombre que estaba viciado, con problemas, con excesos, con pecado, y que no le importaba lo que pasara, él hacía lo que quería, sin importar las consecuencias, ahora ha muerto porque ha sido sepultado. Y la nueva naturaleza de, de la que goza hoy debe prevalecer sobre todas las cosas. No resucitemos entonces el pasado. No resucitemos entonces la vieja naturaleza de pecado. Dios la envió al fondo de la mar, dejémoslo allí. Mejor traigamos estas debilidades, traigamos estas pasiones que tenemos y mostrémoslas a Cristo. Presentémoselas a Cristo y digámosle, Señor, yo no puedo con esto, pero tú puedes hacer, tú eres el dador de la vida, tú eres el que puede tomar el control de nuestra vida. Observe lo determinante de, de estos pasajes anteriores. Estos pasajes no están diciendo que cuando usted es atraído por sus propias pasiones y es seducido, tal vez caiga en tentación. No, dice que si usted es atraído y es seducido, usted va a caer en la tentación. Dice que si usted ama las riquezas, usted va a caer en tentación y lazo, que va a ir a la perdición. No dice que si usted tiene riquezas, si usted cae en la tentación de el amor al dinero, el amor a las riquezas. No, ellos dicen que definitivamente tú serás tentado. Estos pasajes dicen que definitivamente yo seré tentado. Y si yo caigo en el lazo de la tentación, entonces habré caído en la trampa de Satanás. La trampa que lleva a los hombres a la destrucción, la trampa que lleva a los hombres a la perdición, la trampa que lleva a los hombres al infierno. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire qué cosa más importante. Porque hay un deseo que es de la carne, pero hay un deseo que es del espíritu. Sabemos que esta carne, este cuerpo de pecado, está gobernado por el pecado. Esta naturaleza es una naturaleza de pecado, por eso es que vamos a ser transformados
Por eso que cuando Cristo venga el día del arrebatamiento, esto mortal se convertirá o se transformará en algo incorruptible. Esta corrupción se convertirá en algo incorruptible. Por eso es que esta corrupción no entrará al cielo. Por eso es que al cielo va a entrar un Tito Rosales ya glorificado en su cuerpo, transformado en su cuerpo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu. Ahora, el espíritu debe tomar control y gobierno de nuestra vida. Y para eso es necesario que usted le ceda sus derechos, que usted le ceda su voluntad a Jesucristo y que Él a través del Espíritu Santo tome el control de su espíritu y de todo su ser. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne, oiga bien, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que es iluso, es hasta absurdo pensar que en nuestra naturaleza humana nosotros vamos a poder sujetarnos a Dios, a la ley de Dios. No pudo, el hombre no pudo, a través de la historia se confirmó que el hombre no pudo hacerlo. Es una necedad seguir creyendo que yo puedo agradar a Dios por mis propios méritos. No puedo hacerlo porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que yo decido, todo lo que yo quiero hacer, todo lo que yo me propongo en la carne es enemistad contra Dios. Porque la carne pide pecado, la carne pide satisfacción personal, la carne pide estar en contra de Dios, porque es su naturaleza, naturaleza de pecado. Pero el espíritu, el deseo del espíritu entonces es reconciliarnos con Dios. El deseo del espíritu es acercarnos a Dios. El deseo del espíritu es que podamos presentarnos delante de Dios con una conciencia limpia, con una mente limpia y un corazón renovado. Por eso es que hay un conflicto, una lucha entre la carne y el espíritu. Y debemos permitir que el espíritu nos gobierne para que entonces el resultado de lo que hacemos ahora en la carne sea una vida que agrada a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, sujeto a lo que el Espíritu Santo de Dios dice, porque mi carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Usted y yo no podemos. He encontrado personas que en algunas o bajo algunas circunstancias eh, hemos tenido una plática, hemos hablado del Evangelio, les he hecho el llamado para recibir a Jesús como el Señor de su vida, para que Él venga y sea su Salvador. Y la respuesta de ellos ha sido, mire, pastor, sí, yo entiendo todo lo que usted me dice. En algunos casos que son amigos míos me han dicho, mira, Tito, sí, yo entiendo lo que vos me decís, pero el problema es que yo no puedo. ¿Por qué no podés? No puedo dar ese paso. ¿Pero por qué no podés? Bueno, porque yo no puedo cumplir. Tú no me entendiste nada de lo que te dije. Yo ya te dije que Jesús vino, tomó tus culpas, tomó tus pecados, murió en la cruz y se entregó para que tú seas salvo. Y para ser salvo, solo tienes que recibirle como tu Señor. Sí, es que ese es el problema. En la mayoría de los casos, la gente no quiere hacer a Jesús su Señor y rechazan la oferta. La oferta de Jesús es la siguiente. Tú permites que yo sea tu Señor y tu saldo está completamente pagado. Porque yo ya hice un trato con el Padre. Yo morí en la cruz del Calvario para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el trato que hizo Jesús con el Padre. Estoy diciendo algo que no está escrito en la Biblia. Esto del trato.
Mas, sin embargo, la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me imagino que en el consenso, en la plática del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, dijeron, bueno, hijo, tienes que ir a morir para que así el que crea en ti, entonces va a ser salvo. Y, y entonces la gente termina rechazando a Jesús porque no quieren estar bajo la ley de Dios, esa ley que ahora es la gracia. Esa ley que ahora no te pide que hagas nada más que ser obediente, nada más que recibir a Jesús como tu Señor, para que Él sea tu Salvador. Esa ley que no te mata, que no te destruye ahora mismo, sino que te preserva, sino que te ayuda a perseverar hasta el fin. Y, y muchos de nosotros rechazamos, o por un tiempo nos mantuvimos rechazando ese llamado del Señor, esa invitación del Señor. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Entonces hay personas que creen que es necesario estar preparados, estar listos, o que yo tengo que hacer algo para poder yo cumplir. No, es que no se trata de lo que tú puedas hacer. Lo decía el domingo, tu responsabilidad no es ser perfecto. Tu responsabilidad es permitir que aquel que puede perfeccionar tu vida trabaje en tu corazón. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Las tentaciones de esta categoría, entonces, aquellas en las que nosotros decidimos entrar, porque en este punto, como nacen en nosotros, están en nosotros, son influenciadas o son motivadas por las pasiones mismas que nosotros tenemos, eh, nosotros decidimos entrar, somos atraídos y seducidos por nuestra carne. El hombre del pasado es resucitado y el resultado, pues, es de nuevo el pecado y las consecuencias del pecado. En este sentido, nosotros debemos tener muy en cuenta lo que la Biblia dice acerca del pecado, muy en cuenta de lo que las escrituras previenen acerca del pecado. El pecado es destrucción, el pecado es perdición, el pecado es muerte espiritual delante del Señor. Continuar con los deseos de los hombres del pasado es un asunto muy serio y muy peligroso en tu vida. Si tú crees que has aceptado a Jesús, que has recibido a Jesús, que Jesús ahora es tu Salvador, entonces tú deberías de mantener ese hombre del pasado sepultado. No lo resucites. Una vez que el hombre del pasado resucita, el hombre del presente, el hombre del futuro muere otra vez. Sí. Uno de los dos debe vivir y el otro debe morir. Entonces yo voy a mantener sepultado a mi hombre del pasado para que el hombre nuevo pueda vivir. De lo contrario, estarás sacrificando al hombre nuevo, al hombre del futuro, al hombre de la eternidad, a causa del placer y de los deseos de la carne del hombre del pasado que estaba atado y condenado a muerte. Esto traerá consecuencias a tu vida. Esto no se quedará impune delante de Dios. No creas que tienes licencia para pecar porque ya recibiste a Jesús en tu corazón. Si tú has hecho a Jesús tu Señor, entonces el pecado debe vivir lejos, muy lejos de ti. Debes rechazarlo cada vez que venga a la puerta. Debes rechazarlo cada vez que se acerque a tu corazón. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es la respuesta que debemos darle
a la tentación cuando surge de otras personas o de nosotros mismos. Esto lo veremos el próximo viernes cuando nos encontremos en este mismo lugar, por este mismo medio, a esta misma hora, viernes 6:30 de la tarde. Te invito a que vivas una vida agradando a Dios, rechazando la tentación, lidiando con esos problemas que vas a tener, con esas críticas, esos señalamientos, esos cuestionamientos que vendrán de otras personas y que muchas veces será para tentarte y probarte, pero también que te cuides de ti mismo, que te cuides de los deseos de la carne y del corazón que hay en ti, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá comprenderlo? Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve, Señor, por el camino de la santidad. Que tu presencia, Señor, nos haga todos los días reconocer que sin ti, sin tu dirección, Señor, nosotros vamos camino a la perdición. Ayúdanos a reconocer también e identificar cuáles son aquellas cosas que nos apartan de ti a causa del pecado, para poder traerlas, Señor, a los pies de Cristo y entregarlas para que nunca más vuelvan a estorbar en nuestra relación. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ahora estuvieron conectados, esos amigos, por aquellos que verán esta transmisión posteriormente. Te doy gracias, Señor, por la vida de ellos y te pido que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú, Señor, oh Dios, afirmándoles, que seas tú, Señor, oh Dios, llenándolos de convicción, convicción de ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Nos vemos en el próximo estudio bíblico online.